Hágale pues, porque vamos a preparar una ensalada tan fresca y cremosa que apenas uno la pone en la mesa, todo el mundo empieza a mirar el plato de reojo a ver quién sirve primero. Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga verde lisa. Esta la lavo muy bien, hoja por hoja, y de manera natural la pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Sigo con un pimiento amarillo pequeño. Este lo lavo muy bien, lo abro, retiro las semillas y las membranas blancas. Luego lo corto en cubos muy pequeños. ¿Cuál pimiento les gusta más? ¿El rojo, el verde o el amarillo? A ver, pues, ¿cuál gana? Ave María, pues, si usted llegó hasta esta ensaladita tan provocativa y tan sabrosa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Voy ahora con una zanahoria pequeña. Esta la lavo muy bien, le retiro su piel y luego la rayo muy finamente. Y vea pues, aquí entre nos, yo soy feliz rayando zanahoria porque uno siente que ya la ensalada va cogiendo forma. ¿Y a ustedes cómo les gusta más la zanahoria? ¿Rayada finita o en tiras largas? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. También ocupo un tomate maduro. Este lo lavo muy bien, lo corto en rodajas y luego lo corto en cubos pequeños. El tomate le da jugosidad y un sabor fresco espectacular a esta preparación. Retomo la lechuga, la seco muy bien y luego la corto en tiras no muy delgadas. Este paso también es importante porque una lechuga mojada daña la textura de la ensalada. En una ensaladera combino todo, por lo tanto agrego la lechuga, el tomate maduro, el pimiento amarillo y la zanahoria. Ahí ya esto empieza a verse demasiado provocativo. Yo siempre digo que una ensalada bien hecha entra primero por los ojos, ¿cierto? En una licuadora o procesadora hago el aderezo. Para ello agrego unas poquitas hojas de cilantro fresco, puede ser un cuarto de cilantro, 2 cucharadas de yogur griego natural, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizquita de pimienta negra molida y una pizca de sal. Díganme en los comentarios, ¿ustedes son team cilantro, sí o no? Licúo hasta formar una mezcla suave y homogénea. Incorporo el aderezo a la ensalada. Finalmente, con una cuchara grande, mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar una pechuguita a la plancha, un pescadito, carne asada o incluso comerla solita porque llena bastante y deja una sensación muy fresca. Y vea pues, si llegaron hasta acá, les mando un abrazo enorme desde Pereira, Colombia. Gracias de verdad por acompañarme en otra receta más del canal de las ensaladas. Si esta receta les gustó, hágale pues y regáleme un me gusta, compartan este video con esa persona que siempre dice que no le gustan las ensaladas, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan las próximas recetas porque vea, se vienen unas combinaciones demasiado deliciosas. Y cuénteme aquí en los comentarios, ¿ustedes con qué acompañarían esta ensalada? ¿Le agregarían otro ingrediente o así les parece perfecta? Los leo pues.